Valórate a ti mismo. En un remoto monasterio de las montañas, vivía un joven monje llamado Daiki. A diferencia de sus hermanos, que caminaban erguidos como bambúes orgullosos, Daiki solía mantener la cabeza gacha, sintiéndose inferior, inútil, como un cuenco agrietado al borde de romperse. Cada mañana, al amanecer, los monjes bajaban al río a llenar grandes cántaros de agua para el templo. Daiki también lo hacía, pero el suyo, un viejo cántaro de barro con una grieta lateral, siempre llegaba a la cima con menos de la mitad del agua. ¿Por qué no me dan uno nuevo?, se preguntaba cada día, decepcionado consigo mismo. No sirvo ni para esto. Los demás nunca lo juzgaron, pero él era severo consigo mismo, como si llevar aquella grieta fuera una vergüenza. Una mañana, al regreso del río, el maestro Ryokan lo esperó junto al sendero de piedra. Con voz serena, le dijo: «Mañana, cuando subas con el agua, quiero que observes con atención el camino que recorres». Daiki asintió, sin entender del todo. ¿Qué podría enseñarle el mismo camino de siempre? Pero al día siguiente, obedeció. Al salir del río, Daiki prestó atención al sendero como le había pedido el maestro. A un lado del camino, el suelo era seco y polvoriento. Pero al otro, donde su cántaro goteaba con cada paso, crecían flores silvestres de vivos colores, lirios, margaritas, pequeños lotos que brillaban con el rocío de la mañana. Daiki se detuvo, sorprendido. Nunca había reparado en ese detalle. ¿Siempre habían estado ahí? ¿O era la primera vez que las veía? Al llegar al templo, encontró nuevamente al maestro Ryokan, quien le esperaba sentado bajo el viejo árbol de ciruelo. «Maestro», empezó a decir Daiki, aún con el cántaro en mano. «Hoy vi flores a lo largo del camino, justo donde se escapa el agua de mi cántaro. No lo había notado antes». Ryokan sonrió. «Yo las planté hace meses», respondió con suavidad. «Sabía que tu cántaro estaba agrietado, y también sabía que si lo aceptabas y seguías caminando, algo hermoso nacería de ello». Daiki se quedó en silencio. Acarició el barro tibio del cántaro entre sus manos, como si lo viera por primera vez. Aquella grieta que tanto despreciaba, había regado un jardín sin que él lo supiera. «¿Entonces, no fue un error usar este cántaro?», preguntó, con la voz temblorosa. Ryokan negó con la cabeza, con ternura. «No todos deben ser perfectos para tener valor. A veces, es precisamente la grieta lo que hace que algo sea especial. Tú pensabas que no servías, pero cada flor en ese sendero es fruto de tu caminar, de tu constancia, de aquello que creías inútil». Daiki sintió que algo dentro de él se aflojaba. Como si por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar sin cargar una piedra sobre el pecho. «Valórate, Daiki», dijo el maestro. «Porque aun sin saberlo, has estado sembrando belleza en este mundo». Esa noche, Daiki no pudo dormir. Desde su futón junto a la ventana, observó la luna llena filtrarse entre los cerezos, y pensó en las flores del sendero. Pensó en cuántas veces había llorado en silencio por sentirse menos, por no ser como los demás, por no cumplir con sus propias expectativas. Pero ahora comprendía algo que nunca antes había considerado: no necesitaba ser como los otros monjes, ni cargar un cántaro perfecto para tener valor. Quizá, pensó, la grieta en su alma también había estado regando algo sin que lo supiera. Al día siguiente, al regresar del río, Daiki se detuvo junto al sendero florecido. Se arrodilló y pasó la mano entre los pétalos. Eran reales. Vivos. Nacidos de su defecto. «Gracias», susurró. «No a Ryokan. No a nadie». Se lo decía a sí mismo. Por primera vez, no deseó ser distinto. Esa mañana, mientras el sol despuntaba sobre las montañas, Ryokan llevó a Daiki a un estanque oculto entre pinos. El agua era tan clara que el cielo entero se reflejaba en ella. «Mírate», dijo el maestro. «Pero no con los ojos que juzgan,
sino con los ojos que comprenden. Daiki se inclinó sobre el estanque. Por costumbre, buscó imperfecciones en su rostro, en su postura, en su expresión. Pero esta vez, recordó las flores. Recordó el sendero. Recordó las palabras del maestro. Y en lugar de ver un rostro incompleto, vio a alguien que había seguido caminando, a pesar de sus dudas. A alguien que, sin saberlo, había sido útil, había embellecido el mundo, simplemente siendo quien era. El mundo ya tiene suficientes espejos rotos que nos devuelven imágenes falsas, dijo Ryokan, con voz suave. Aprende a mirarte como mirarías a un cerezo, sin pedirle que sea otra cosa, sin exigirle florecer fuera de su estación. Daiki cerró los ojos. El estanque seguía allí. El reflejo también. Pero dentro de sí, algo había cambiado. En los días que siguieron, Daiki siguió bajando al río con el mismo cántaro agrietado. Pero ya no lo ocultaba entre sus ropas, ni trataba de tapar la grieta con arcilla. La dejaba visible, como quien lleva una cicatriz con honra, no con vergüenza. Otros monjes comenzaron a notar algo diferente en él. Su andar era más firme. Su voz, más serena. No porque se sintiera superior, sino porque ya no se sentía menos. Un día, uno de los novicios más jóvenes se le acercó y le preguntó: «Hermano Daiki, ¿cómo haces para caminar con tanta paz?» Daiki sonrió. «Aprendí que no se trata de arreglarse para encajar, sino de descubrir cómo florecer con lo que uno ya es». El joven asintió, sin comprender del todo, pero tocado por la dulzura de sus palabras. En silencio, Daiki comprendió que valorarse a uno mismo no es un acto de ego, sino de gratitud. Gratitud por haber llegado hasta aquí, con todas las grietas, los tropiezos y los silencios. Un atardecer, mientras el templo se sumía en el canto de los grillos, Daiki estaba sentado bajo el ciruelo donde Ryokan solía meditar. Entre sus manos, sostenía un pequeño cuenco de té, sencillo pero hermoso, con una delgada línea dorada donde alguna vez se había roto. Ryokan se acercó y se sentó a su lado en silencio. Daiki levantó el cuenco con cuidado y dijo: «Este cuenco fue reparado con oro, según la tradición del kintsugi. Antes pensaba que ocultar las grietas era la única forma de mantener la belleza. Ahora sé que lo que ha sido roto y sanado puede ser aún más valioso». El maestro asintió lentamente. Así es el corazón humano. No se trata de evitar el daño, sino de aprender a abrazar lo vivido. Tus grietas no te restan valor, lo revelan. Daiki bebió un sorbo de té. Su corazón, por primera vez, se sentía lleno. No por lo que había cambiado, sino por haber aceptado lo que siempre había sido. Los años pasaron, y Daiki se convirtió en un maestro sabio y sereno, buscado por aquellos que se sentían rotos, perdidos o insuficientes. Pero nunca predicaba con grandes discursos. Solo caminaba junto a ellos, a veces en silencio, otras veces compartiendo té o señalando las flores que crecían en los márgenes del sendero. Muchos preguntaban cuál era su enseñanza principal, su secreto. Él solía responder con una sonrisa: «No vine a enseñarles a ser otros. Solo a recordarles lo que ya son». Cada día, Daiki seguía bajando al río con su viejo cántaro agrietado. Y el camino, regado por su constancia, seguía floreciendo. Porque había comprendido, en lo más profundo de su ser, que valorarse a uno mismo no es vanidad, ni orgullo. Es un acto silencioso de amor, como el de un cuenco agrietado que, sin saberlo, alimenta la tierra a cada paso. Y así, sin ruido, volvió a casa. A sí mismo. Al lugar que siempre lo había estado esperando.